Hello students, today we are going to learn about past simple. Nosotros utilizamos el pasado simple con acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Debido a esto nosotros vamos a utilizar expresiones como last y algo más. Generalmente esto puede ser last week, last month, last year, yesterday, que significa ayer, o expresiones con ago, 2 months ago, 3 years ago, entre otros. Bien, estas no son las únicas, hay bastantes más. El tema del pasado simple se divide en dos, que son verbos regulares y verbos irregulares. Por ahora vamos a centrarnos en los verbos regulares y luego vemos los demás. Para armar una oración en pasado simple con verbos regulares, empezamos con el pronombre. Vamos a poner she. Lo que tiene de favorable el pasado simple respecto a otros tiempos es que con todos los pronombres va a funcionar de la misma manera. Acá ya no es que con he, she o it se le agrega s, no depende del verbo to be, siempre va a ser de la misma manera. Tengamos acá she, tengamos I o tengamos they. Como dijimos que íbamos a centrarnos en verbos regulares, vamos a explicar esa regla. Para conjugar verbos en pasado simple simplemente tenemos que agregar ed al verbo. Bien, pero obviamente hay excepciones. En la primera oración vamos a poner walk, bien, que es caminar. Para hacer este verbo en pasado simple simplemente tendríamos que agregar la ed. In the park. Ella caminó en el parque. Luego tenemos otra regla en la que vamos a agregar una D solamente, que es cuando el verbo termine en E, como puede ser change. Bien, el verbo termina en E, así que simplemente vamos a agregar la D. Y luego tenemos otra regla en la que se va a agregar IED, que si tienen presente las reglas del presente simple es muy parecida. Cuando un verbo termina en consonante Y, vamos a quitar la Y y agregar IED, como puede ser el verbo study. Vamos a quitar la Y y ponemos I latina ED. They studied English yesterday. Sin embargo, queda una más. Vamos a agregar un pronombre más, que puede ser you, que es con verbos que terminan en consonante, vocal consonante, como puede ser stop. Que esto, al igual que tiempos anteriores que hemos visto, vamos a duplicar la última consonante y ahora sí agregar ed. De esta manera se van a conjugar los verbos regulares en pasado simple. Ahora vamos a ir al pasado en forma negativa. Vamos a quedarnos con la primera oración. She walked in the park. Nosotros para hacer esta oración en negativa vamos a empezar a utilizar el auxiliar did. Que did es el pasado de do. En este caso, esta oración quedaría she didn't. Bien, porque la queremos hacer negativa esta oración. Y acá, como ya tenemos el pasado simple en esta parte de la oración, al verbo siguiente no hace falta que lo conjuguemos en pasado de nuevo. Así que lo vamos a poner en infinitivo. Y así quedaría la oración en negativo. Y teniendo esto ya, la oración con el auxiliar y con el verbo en infinitivo, podemos armar también la forma interrogativa, que sería escribiendo did primero,
luego el sujeto de la oración y luego el resto de la misma. Así quedaría la forma interrogativa. Fíjense que seguimos haciendo la misma regla gramatical que con los otros tiempos verbales. Cambiamos el auxiliar y el sujeto de lugar. Nosotros, para responder esta pregunta, es muy sencilla. Si la pregunta es con did, se responde con did. Did she walk in the park? Yes, she did. No, she didn't. Con eso haríamos los verbos regulares. Luego, en inglés, tenemos una serie de verbos que son irregulares, que es decir, que van a cambiar completamente y no van a guiarse por estas reglas que nosotros utilizamos acá. Estas reglas de agregar ed, agregar la d y ed, o duplicar la última consonante y luego agregar ed. Porque tenemos verbos como pueden ser go, como puede ser come, que cambian completamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Existe una tabla, una lista de verbos que ustedes van a tener compartida en Classroom, que ustedes van a ir utilizando y van a tener que ir memorizándose cómo son, cómo cambia cada verbo en el pasado simple. Supongamos que tenemos el verbo go. El verbo irregular en pasado simple sería went. Esto es mucha práctica, bien. Al repetirlo tantas veces se les va a memorizar. She went shopping. Luego el verbo come se cambia por came. El verbo, por ejemplo, begin cambia por began. Bien, esto se los pongo de ejemplo para que identifiquen o para que se den cuenta o noten que acá no estamos agregando ed, que no estamos haciendo ninguna regla gramatical, sino que nos vamos a guiar mediante una tabla. Y la forma de hacer los negativos y la forma interrogativa con estos verbos es exactamente igual que con los verbos regulares. Si tenemos went y queremos hacerla negativa, simplemente tenemos que poner didn't. Y acá lo mismo, como ya tenemos el pasado acá, el verbo no hace falta que esté en pasado, así que vamos a poner go. Bien, porque recuerden que el pasado de go es went. Y ahí quedaría la oración en negativa, she didn't go shopping. Y la interrogativa quedaría did she go, de nuevo, porque ya tenemos el pasado acá, así que el verbo va en negativo. Did she go shopping? Y acá lo mismo que recién. Si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con did. Yes, she did. Y luego tenemos las interrogativas con WH, que simplemente van a cambiar en que le agregamos una palabra al principio de la oración. When did she go shopping? Acá ya no podemos responder con yes o no, sino que nos piden información. When did she go shopping? She went shopping yesterday. Así quedaría más o menos un diálogo o una pregunta y respuesta en pasado simple.